buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Por la gracia de Dios podemos estar una vez más reunidos, transmitiendo, ¿sí? Esto que dimos en llamar el curso bíblico. Estamos ya en la transmisión número 20. Por la gracia de Dios nos vamos acercando al final de este estudio. Son 25 estudios bíblicos, ¿sí? Este curso son 25 entregas que obviamente no va a terminar el 25, sino se cumple un ciclo básico. Luego vamos a seguir por las partes más avanzadas que tiene la Biblia, hay muchísimo por conocer. Estamos por la gracia de Dios, ya estamos con Gilda. Bienvenida Gilda y bienvenida Maru. Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Muy bien. Alegres entonces porque, bueno, estamos retomando, ¿sí? Estamos retomando este curso bíblico. Entonces, vamos a hacerlo pidiendo la bendición de Dios. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle la bendición a Dios para comenzar este curso que nosotros le entregamos, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, nuestro Dios, por permitirnos poder reunirnos, Señor, por estos medios virtuales y compartir, Señor, lo que tú nos enseñaste, mediante tu palabra, mediante la luz de tu verdad, Señor. Padre Santo, te rogamos la potencia de tu Santo Espíritu entre nosotros, que nos limpies de todo pecado y que todo lo que hablemos, Señor, sea para tu gloria. Y que estos mensajes, Señor, puedan llegar a aquellos que están necesitados de ti, Señor. Bendiga a Gilda y bendiga a Manu, Señor, y a todas nuestras hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, hacemos el repaso de la lección anterior, ¿sí? Así que vamos a pedirle a nuestra hermana Maru que ella nos haga el repaso del estudio número 19. Dice, ¿qué enseña la Biblia acerca de los principios de salud y las normas de vida? El primer subtítulo dice, el cuerpo es templo de Dios. La primera pregunta, ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? Y nos cita 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Y la respuesta es, como templo del Espíritu Santo. La pregunta número 2. ¿En qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? Y nos citaba 3 de San Juan, capítulo 2. En la salud física y espiritual. El segundo subtítulo dice, los principios de salud. La tercera pregunta, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? Y nos citaba 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y la respuesta fue, hacerlo para la gloria de Dios. La pregunta número 4. ¿Qué carnes son inconvenientes? Y nos citaba en Levíticos capítulo 11, versículo 3 al 20. Y la respuesta fue, de los animales que no tienen pezuñas partidas ni rumian, entre paréntesis, cerdo. La pregunta número 5. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Y nos citaba Proverbios capítulo 20, versículo 1. Y la respuesta fue, porque el que por ello se desvía no es sabio. La pregunta número 6. ¿Por qué no conviene usar tabaco, café, bebidas estimulantes? Y nos citaba 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Y la respuesta fue, porque atenta contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. El tercer subtítulo, las normas de vida. La pregunta número 7. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? Y nos cita 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Y la respuesta fue, con pudor y modestia, con buenas obras. La pregunta número 8. ¿Por qué
no asistimos a espectáculos inconvenientes, y nos cita Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y la respuesta fue, porque no debemos ir a lugares a donde Jesús no iría. Excelente, Maru. Muchas gracias por estas 8 preguntas que nosotros habíamos estudiado, ¿sí?, en la última entrega que hicimos, ¿sí? Y cuán importante es nuestro cuerpo, cuán importante es la salud, que el pasaje bíblico del estudio anterior decía que Dios está interesado no tan solo en nuestro aspecto espiritual, sino también en nuestro aspecto físico, ¿sí?, en nuestra salud, ¿sí? Y ahora nosotros que ya estamos en una nueva vida, no hacemos ya la vida esa que era una vida de ruina, una vida donde nuestro cuerpo no lo cuidábamos, es una vida totalmente homicida, por así decirlo, ¿sí? Ahora ya cambia totalmente la mentalidad, ¿sí? Ya hay una mente, una visión distinta de la vida. Entonces nosotros ya ahora cuidamos nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Además adquiríamos un conocimiento, ¿sí?, un conocimiento que ya está un poquito desactualizado, pero siempre es bueno poder tener ese conocimiento, ¿sí?, porque en algún momento se nos puede preguntar. Entonces nosotros dice que debemos estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿sí? Entonces, hablaba, por ejemplo, de las distintas clases de carne. Si bien actualmente ya no es conveniente el consumo de carne, pero el conocimiento sí lo transmitimos, ¿sí? Hay carnes que se pueden comer y hay carnes que no se pueden comer. Muy bien, pero no terminaba aquí la entrega, sino daba unos consejos bíblicos también. Así que vamos a pedirle a Maru también que nos diga los 2 consejos bíblicos que teníamos. El punto número 1. Procurar vivir una vida cristiana perfecta. Y nos citaba San Mateo capítulo 5, versículo 48. El segundo punto, seguir en todo el ejemplo de Jesús. Y nos citaba Primera de San Juan capítulo 2, versículo 6. Excelente, hermano. Entonces dice que lo que nosotros tenemos que hacer es procurar vivir una vida cristiana perfecta, pero nosotros habíamos remarcado que el procurar es algo de la carne, ¿sí? Y los hijos de Dios, que son guiados por el Espíritu, no procuran, sino son. ¿Cómo son? O sea, ya esto es una obra de Dios, ¿sí? Entonces tienen que vivirlo directamente por la fe. Bien, y seguir siempre el ejemplo de Jesús, que habíamos visto no tan solo el tema de la salud, sino también del aspecto personal, las vestimentas, los lugares a donde asistimos, ¿sí?, las bebidas, o como el tabaco, el café, el té, todo lo que es estimulante que hacen daño a nuestro cuerpo. El Señor nos quiere sanos, ¿sí? Esa es la voluntad del Señor. Bueno, ahora vamos a pasar a un estudio que es muy importante, muy interesante, ¿sí? Es un estudio muy interesante que a más de uno le va a llamar la atención. El estudio que nosotros tenemos es el número 20, ¿sí?, y lleva por título ¿qué enseña la Biblia acerca de lo que pasa cuando una persona muere? Es decir, nosotros estamos abordando un tema que se llama la inmortalidad del alma, es decir, la idea de que el alma es inmortal, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar. Muy bien, vamos entonces a ir directamente al estudio, ¿sí? Vamos a arrancar con el primer subtítulo y la primera pregunta.
¿Qué nos dice Maru, el primer subtítulo y la primera pregunta? El primer subtítulo dice la vida. La primera pregunta, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Y nos cita Génesis capítulo 1, versículo 27, y después el capítulo 2, versículo 7. Muy bien. Entonces, el estudio decía que enseña la Biblia acerca de lo que pasa cuando una persona muere, ¿sí? Y el estudio arranca con la vida, es decir, para que nosotros entendamos qué es lo que es la muerte, primero tenemos que entender qué es lo que es la vida. Así que vamos a pedirle a Gilda que nos lea Génesis el capítulo 1, el versículo 27 y el capítulo 2 y el versículo 7 también, ¿sí? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Bien, entonces lo que nosotros tenemos acá es a Dios como creador, ¿sí? Lo que acaba de leer la hermana Gilda es a Dios creador. Los cristianos, ¿sí? Somos creyentes, o sea, nuestra línea es el creacionismo, ¿sí? Es decir, la creación de Dios. Rechazamos totalmente la absurda teoría, la idea de lo que es la evolución, ¿sí? Eso es un engaño satánico, ¿sí? Creado por personas que creen tener una ciencia, pero no es ciencia, es una falsa ciencia, porque la verdadera ciencia viene de Dios. Y estos hombres que inventaron esa teoría, que hablaron de millones de años, que nosotros descendemos del mono, que hemos salido de una rana, de un montón de inventos que no está probado, ¿sí? La ciencia no ha podido probar. Entonces nosotros levantamos, ¿sí?, en la palabra autorizada, que es la Biblia, levantamos a Dios como creador, ¿sí? Eso es punto número 1. Entonces, encaramos el tema de la creación del ser humano, y dice, como bien leyó la hermana, en el capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre, ¿sí?, a su imagen. Nosotros somos imagen de Dios, somos la imagen de Dios, no somos imágenes ni del mono, ni de una rana, no somos imagen de animales, somos imagen de Dios, ¿sí? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, es decir, que Dios crea una pareja. Esto es, el sexto día ya había creado toda la mayor parte de la creación. El la corona de la creación, que era el ser humano, el hombre, ¿sí?, como el rey de la creación. Y en el capítulo 2, el versículo 7, nos dice de cómo Dios lo formó, nos da detalles de cómo ha sido la creación del hombre, ¿sí? Porque en todas las otras creaciones Dios mandó y existió, ¿sí? Pero en el hombre, cuando crea al hombre, Él se toma el trabajo de Él hacerlo con sus manos, ¿sí? Entonces dice capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó, ¿sí?, Él formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra, ¿sí? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, con estos versículos, nosotros ya tenemos la respuesta de quién creó al hombre y cómo lo hizo. El creador fue Dios.
los cristianos son creyentes del Dios creador, ¿sí? Dios creó al hombre. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo del polvo de la tierra, ¿sí? Y cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿qué es lo que hizo? Sopló en su nariz un aliento de vida, y entonces el hombre llega a ser un ser viviente, ¿sí? Entonces ahí está la respuesta. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Y cómo lo hizo? Lo formó del polvo de la tierra, con sus propias manos lo hizo. Ahora, para que nosotros podamos entender, traer de este texto en forma específica, ¿sí?, cómo es la creación de Dios. Entonces nosotros tenemos que la vida consiste en un cuerpo, ¿sí?, que está sacado del polvo de la tierra, ¿sí? La forma está sacada, digamos, del polvo de la tierra, más el aliento de vida es igual a un ser viviente. Y yo ahí pongo en el Power, entre paréntesis, alma. ¿Por qué? Porque le sumo que la palabra, por ejemplo, las dos palabras que se utilizan acá en el Génesis es el aliento de vida. Es muy importante entender esto, que es el hebreo que es neyama, ¿sí?, que puede ser traducido como viento, como aliento, como espíritu, como inspiración divina, como soplo de vida, ¿sí? Presten atención a esto, aliento, ¿sí? Puede ser traducida como espíritu, pero ojo, el aliento que da Dios, ¿sí?, que Él sopla en el hombre, en ese cuerpo, en esa forma que Dios le dio al hombre, sopla aliento de vida, es decir, aliento o espíritu de vida. Ahora, ese aliento o ese espíritu no es una parte consciente, ¿sí? No es. Es la corriente de vida que Dios le da al ser humano, ¿sí? Con esa corriente, por así, para que se entienda, ¿no?, es lo que el hombre cobra vida, ¿sí? Entonces, es el cuerpo más el aliento, neyama, y dice que el hombre, esto es igual a un ser o alma viviente. Y la palabra utilizada para ser es la palabra nefesh, ¿sí?, en hebreo, que puede ser traducida como ser, puede ser traducida como alma, puede ser traducida como vitalidad, ¿sí? Entonces, el hombre es el cuerpo formado del polvo de la tierra, más el aliento de vida de Dios, ¿sí?, o espíritu de vida, llega a ser un ser viviente o un alma viviente, ¿sí? Es decir, nosotros somos un alma viviente, ¿sí? Entonces, en eso consiste la vida. Me he detenido en esto porque es muy importante que lo entendamos desde el inicio. Ahora sí vamos a pedirle a Maru que nos diga cuál sería la respuesta a esta pregunta, a la pregunta número 1. ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Y la respuesta es: Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Excelente, muy bien. Entonces ahí tenemos la respuesta, que el creador fue Dios, ¿sí? Dios es el que creó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2, Maru? Sí, el segundo subtítulo dice la muerte. Y la pregunta número 2, ¿por qué morimos? Y nos cita Romanos capítulo 6, versículo 23 y capítulo 5, versículo 12. Muy bien. ¿Por qué tenemos que morir o por qué morimos? ¿Sí? ¿Qué nos dice Silvia? Romanos el capítulo 6, el versículo 23, y luego Romanos el capítulo 5, el versículo 12.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Excelente. Entonces acá nosotros tenemos la respuesta que ya nosotros venimos viendo, ¿sí? El Romanos 6:23, nosotros ya lo venimos viendo, ya habíamos explicado este versículo, ¿sí? En donde nos dice que porque la paga del pecado, y ahí hacemos una pausa y repasamos qué es lo que era pecado. Pecado es la transgresión de la ley. Entonces, porque la paga del pecado o la paga de la transgresión de la ley es muerte, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la respuesta. ¿Por qué tenemos que morir? Porque el ser humano ha pecado, ¿sí? Y es lo que dice Romanos 5:12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto no significa que no tiene nada que ver este versículo con la idea, ¿sí? El dogma del pecado original. El pecado original es un dogma, es una mala traducción, es una falsa idea, doctrina en donde los descendientes de Adán somos culpables del pecado de Adán. No, Adán trajo el pecado al mundo y cada descendiente también pecó. Esto fue nosotros lo que tenemos acá es que siempre hemos recalcado el tema de la justicia, ¿sí? ¿Qué es lo que era justicia? Justicia es la ley de Dios. La ley de Dios es la manifestación de la justicia divina, ¿sí? Y la justicia, ¿sí? No deja, no queda satisfecha si se ha cometido un pecado, entonces la justicia demanda la muerte del pecador. Eso es lo que está diciendo Romanos 6:23. Si se ha transgredido la justicia en el universo, en el gobierno de Dios, tiene que morir el transgresor. Tiene que morir. Entonces eso es lo que dice Romanos 6:23. Es muy importante este versículo, porque la paga del pecado es muerte. La justicia, la ley de Dios, demanda la muerte del pecador. Y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, Dios hizo justicia cuando Cristo derramó su sangre por nosotros, entonces la justicia, la ley quedó satisfecha, ¿sí? Pero ese no es el punto, sino que nosotros tenemos que saber por qué morimos, por causa del pecado, ¿sí? Esa es la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta, Maru? Entonces, ¿confirmaron la respuesta? Sí, ¿por qué morimos? Era la pregunta. Y la respuesta es porque la paga del pecado es la muerte. Excelente, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora sí, vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3, Mar? ¿Qué es la muerte? Y nos cita Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice el estudio, ¿qué es la muerte? ¿Sí? Ahora nos pregunta el estudio, ¿qué es lo que es la muerte? Y la Biblia tiene la respuesta para todas las preguntas, ¿sí? Nosotros no necesitamos ir a ningún medio, no necesitamos ir a nadie. La Biblia tiene la respuesta. Gilda, por favor, Eclesiastés el capítulo 12, el versículo 7, y luego Eclesiastés 20, también vamos a adherirlo a este versículo. 12, 7 y 3, 20 de Eclesiastés. Y el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio.
Juan 3:20, todo va a un mismo lugar, todo viene del polvo y al polvo volverá. Excelente. Entonces acá nosotros tenemos la respuesta a qué es lo que es la muerte, ¿sí? Así como hemos entendido qué es lo que era la vida, que la vida consiste en un cuerpo formado del polvo de la tierra, el espíritu de vida, corriente de vida o aliento de vida que lo da Dios, ¿sí? Y eso es igual a un ser viviente o alma viviente. Y ahora el libro de Eclesiastés se encarga de decirnos qué es lo que es la muerte y nos explica. Dice, y el polvo, es decir, el cuerpo, dice, vuelve a la tierra como era. En otras versiones dice, de donde fue tomado. ¿Sí? El polvo vuelve a la tierra, es decir, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, la materia. Como era, dice esta versión, la versión Reina Valera 60. Y el espíritu, es decir, la corriente de vida, el aliento de vida, el soplo de vida, vuelve a Dios, que lo dio, ¿sí? Entonces se produce un desmembramiento, podríamos decir, en donde el cuerpo queda en el polvo, ¿sí? Y el espíritu, corriente de vida, aliento de vida, ¿sí? que daba vida al ser humano, a ese cuerpo, vuelve a Dios. Ahora, vuelvo a repetir, ese espíritu, ese aliento que vuelve a Dios, no es una parte consciente, y esto ya lo vamos a entender, sino que es la corriente de vida que Dios le daba al ser humano, porque encima aún este mundo que está bajo el pecado, aún así Dios tiene misericordia y los seres humanos viven por su voluntad, ¿sí? Por el poder de Dios es que viven los seres humanos. Es por eso que cuando Él decide que alguien vaya al descanso, Él es el único que puede tomar esa decisión. Y en el libro de Eclesiastés 3:20, capítulo 3:20 dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo, ¿sí? Confirma lo que ya habíamos mencionado. Bien, ¿cuál sería la respuesta, Maru, para esta pregunta? La pregunta número 3. Sí, la pregunta número 3 decía, ¿qué es la muerte? Y la respuesta es el proceso inverso a la creación del hombre, el cuerpo vuelve al polvo. Exactamente, noten bien la respuesta porque es el proceso inverso, ¿sí? Y acá yo también le hice en el Power, para que ustedes vean nuevamente, en donde tenemos que la vida consiste en tomar un cuerpo del polvo de la tierra, más el aliento de vida. Esto es igual a un ser o alma viviente, ¿sí? Ser nefesh, ¿sí? Y la muerte es el proceso inverso, en donde tenemos que el cuerpo vuelve al polvo, ¿sí? Donde fue tomado, dice Eclesiastés, y el aliento de vida vuelve a Dios, y lo dio, dice Eclesiastés también. Entonces, el ser humano, ese ser que era un alma viviente, es un alma muerta, ¿sí? Muy bien. Esto es para que vamos comprendiendo bien sencillo, lo más sencillo posible, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4. Ya pasamos a la pregunta número 4. Maru, por favor, ¿qué nos dice la pregunta número 4? ¿A qué compara Jesús la muerte? Y nos cita San Juan, capítulo 11, versículo 11 y 3, al 3. Ahora lo vemos desde el punto de vista de Cristo, ¿sí? ¿Cómo lo veía Cristo a la muerte? ¿Sí? Él que era el Hijo de Dios, ¿sí? El Mesías, que era guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es cómo lo ve él? ¿Cuál es el punto de vista de Cristo? ¿Sí? Es por eso que vamos a pedirle a Silvia que nos lea San Juan, el capítulo 11, el versículo 11 al 13. ¿Sí? Vamos a ver San Juan, capítulo 11, 11 al 13.
Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Excelente. Acá tenemos a nuestro Señor comparando a la muerte con un sueño, ¿sí? Con el dormir, ¿sí? Entonces eso es lo que dice el versículo de San Juan capítulo 11, el versículo ahí cuando muere su amigo Lázaro, ¿sí? Entonces le dicen a Jesucristo, tu amigo ha muerto, y él le dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Es decir, estaba muerto, sí. Cristo comparaba a la muerte con un sueño, ¿sí? Y dice él, mas voy a despertarle, o sea, lo que estaba diciendo es que voy a resucitarle. Eso es lo que estaba diciendo. Lázaro duerme, es Lázaro ha muerto. Voy a despertarle, es voy a resucitarle. Y así fue, ¿no? Nosotros conocemos la historia. Lázaro estaba muerto, luego de 4 días recién llegó Jesucristo, y esto fue lo más extraordinario, uno de los momentos más extraordinarios, ¿sí?, en la experiencia de los discípulos, porque ya Cristo había hecho resurrecciones, pero habían hecho resurrecciones de horas de muerto, es decir, hacía muy poquito que habían muerto, ¿sí? Y en este caso ya era de 4 días que este discípulo había muerto. Entonces el Señor lo resucita. Y ellos no lo entendieron a Jesucristo, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Es decir, ellos pensaban que Lázaro estaba durmiendo, porque el Señor Jesucristo le estaba diciendo que duerme. Pero el versículo 13 nos explica que Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, ¿sí? Es decir, Cristo comparó a la muerte con un sueño. ¿Por qué? ¿Por qué compara Cristo a la muerte con un sueño? Porque es la muerte que nosotros, que depende de la muerte que el ser humano experimenta, es una muerte temporal, ¿sí? Porque hay 2 clases de muerte, esto lo explica en el libro de Apocalipsis. Hay una muerte que es eterna y hay una muerte que es temporal. Entonces el Señor compara a esta muerte, podríamos decirle la primera muerte, con un sueño. ¿Por qué? Porque en el sueño, ¿sí?, nosotros podemos despertar. Cuando nosotros vamos y nos recostamos y tenemos un sueño, ¿sí?, nuestro estado, estamos en el sueño, nuestro estado es de inconsciencia absoluta, ¿sí? Y cuando despertamos, es como que si fuera que nos desenchufaron cuando vamos a dormir y nos enchufan de nuevo, ya despertamos y comenzamos todo de nuevo. Bueno, así es la muerte esta temporal, ¿sí? Y ya nosotros hemos visto, vamos a ver, que los muertos van a resucitar cuando Cristo vuelva por segunda vez, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Maru, a la pregunta número 4? ¿A qué compara Jesús la muerte? Y la respuesta es al sueño. Muy bien, a un sueño, exactamente. Ahora sí vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5, Maru? ¿Sí? ¿Qué nos dice la pregunta número 5? ¿Sabe algo quién ha muerto? Y nos cita Eclesiastés capítulo 9, versículo del 5 al 6.
¿será que sabe algo las personas que mueren? Bueno, ¿cuáles son las ideas que nosotros manejamos, lo que la gente maneja, ¿sí? Y la gente cree que las personas están conscientes, ¿sí? Que su cuerpo está descansando, pero que su estado consciente sigue vivo, ¿sí? Esa es la idea. O también se manejan otras ideas de que, por ejemplo, si la persona ha muerto y su muerte fue algo injusto, se queda divagando acá en la tierra, es decir, ellos le dicen el espíritu queda divagando en la tierra. O si ha sido una persona buena, fue una persona buena, dicen que se va al cielo. ¿Sí? Esa es otra idea. O la otra idea que se maneja también es de que cuando la persona muere, si ha sido una persona mala, se va al infierno a sufrir por la maldad que hizo. ¿Sí? No se va al cielo, sino se va al infierno. En fin, lo más corriente de las ideas que se manejan es que las personas cuando mueren se van al cielo. ¿Sí? Ahora, es decir, la parte consciente de ellos se va al cielo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Silvia, por favor, ¿qué nos dice Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 5 y 6? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Excelente, Silvia. La verdad que este es un tema que es un poquito delicado porque hiere tal vez sentimientos, ideas, emociones, ¿sí? Ideas, como ya lo repetimos, en donde se piensa que el ser amado su parte consciente está viva. Esto es lo que se llama la inmortalidad del alma, la idea de que el alma es inmortal, ¿sí? Pero nosotros, mediante la palabra de Dios, ¿sí?, que nos ilumina con respecto a estos temas, ¿sí?, que el que más sabe es Dios, porque Él es autor de la vida, y Él es también el que llama al descanso a las personas que por causa del pecado tienen que morir. Entonces, lamentablemente la verdad bíblica nos dice, no lamentable por aquellos que tienen sentimientos con ideas que no son correctas, ¿sí? Pero en realidad, digamos, este estudio apunta a una esperanza y a la correcta comprensión de estos temas. Porque los que viven saben que han de morir, es decir, nosotros sabemos, ¿sí?, somos conscientes. Pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Una vez que la persona muere, ya no sabe nada. En vano son todas las cosas que se le pueden hacer, que obviamente por respeto se las hace, pero el muerto no sabe nada. Había circulado un video en donde la mujer de un hombre, sí, me imagino centroamericano por cómo bailaba, estando en el cajón, ella le bailaba, lo besaba y bueno, pero lamentablemente el muerto ya no sabe nada, ¿sí? Eso es lo que nos dice la Biblia, el muerto no sabe nada. Dice, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, es decir, que la parte consciente ya no está en olvido, ya no tiene conciencia, no tiene memoria. Dice el versículo 6, también su amor, el amor que transmitía a sus familiares, su odio, tal vez haya tenido algunos enemigos, personas que le hubiesen hecho daño, tenía odio, o su envidia,
Todas las personas, digamos, tienen envidia, tienen odio, tienen amor. Dice, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Un poquito fuerte este versículo, porque no van a tener parte en lo que se hace debajo del sol. Esto es una parte, una verdad relativa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver la esperanza que tienen aquellos que creen en Jesucristo, ¿sí? Ya, es decir, lo que está diciendo el versículo es que de lo que se hace de aquí una vez que muere en adelante, ya no tienen parte. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Muy bien, entonces los muertos nada saben, ¿sí? Ya están descansando, descansan en paz, de todo, ¿sí? No van al cielo, no van al infierno, no se quedan deambulando acá, están totalmente desconectados, desenchufados, están descansando en paz. Esa es la verdad bíblica. Maru, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Sabe algo quién ha muerto? Y la respuesta es no, los muertos nada saben. Excelente, muy bien, los muertos nada saben. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6 de este estudio? ¿Qué ocurre con el alma? Y nos cita Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 4. Si nosotros habíamos explicado que el alma es un producto de el cuerpo, ¿sí?, que es tomado del polvo de la tierra, más el espíritu o aliento de vida que Dios le dio, entonces el hombre llega a ser un alma viviente, ¿sí? Y ahora el libro de Ezequiel nos aclara qué pasa cuando la persona muere, es decir, esa alma viviente muere, ¿sí? ¿Qué nos dice Gilda, Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 4? Porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la del Hijo. Las dos son mías. El alma que peque, esa morirá. Exactamente. Entonces acá el libro de Ezequiel nos dice que el alma que peque, ¿sí?, es decir, nosotros que somos alma viviente, esa va a morir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa qué ocurre con el alma? El alma muere, ¿sí? No hay parte consciente, eso es lo que la Biblia nos está diciendo. No se va al cielo, no se va al infierno. Nosotros somos un alma, ¿sí? Hay toda una mezcla, porque las personas cuando hablan de alma, ellos piensan que están hablando del espíritu. Cuando hablan del espíritu piensan que están hablando del alma, y que el espíritu es una parte consciente, es decir, es el alma, y entonces la materia, el cuerpo, ese sí muere, va al descanso, pero el espíritu, parte consciente o alma, se desprende, ¿sí? Como ahí le voy a poner en el Power, ¿sí? Ahí van a ver la imagen, esa es la idea de las personas, ¿sí? Ahí noten ustedes que obviamente que lo pusimos a propósito, ¿no? Pero esto no es lo que creemos nosotros, que el cuerpo queda acá y el alma, espíritu, asciende, se va al cielo, se va a Dios. Bueno, esto no es así, lamentablemente no es así. Nosotros somos un alma viviente y esa alma, ¿sí?, es decir, esto y esto se quedan acá, todo muere. Eso es lo que dice el libro de Ezequiel. ¿Cuál sería la respuesta, Maru, a esta pregunta? ¿Qué ocurre con el alma? Y la respuesta es muere. Así es.
muy sencilla la respuesta. Cuando, ¿qué ocurre con el alma? El alma muere, es decir, no hay parte consciente, toda la parte consciente queda muerta, desenchufada. La persona que muere ya no tiene amor, no tiene odio, ya todo ha quedado muerto, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar entonces a la pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? Maru, por favor, nuevamente. Debemos consultar a los muertos, y nos cita Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 11. Deuteronomio capítulo 18, el versículo 10 al 11 dice así: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice el versículo bíblico. Si nosotros venimos viendo en los textos bíblicos de que los muertos no saben nada, si nosotros vemos que no existe una división de alma con espíritu, con cuerpo, sino que la vida es algo íntegro, es decir, el alma, el ser viviente es algo íntegro, compuesto por el cuerpo, el espíritu o aliento de vida que da Dios, que no es una parte consciente, ¿sí? Y esto es igual a un alma viviente. Entonces, es lógica la respuesta, pero nosotros acá tenemos el texto bíblico que Dios dice, rechaza todo esto, el consultar a los muertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto que se nombra aquí, ¿sí? Por ejemplo, las prácticas que se hacían en el pasado, pasaban sus hijos, su hija por el fuego, practicaban la adivinación, el agorerismo, toda la hechicería, el encantamiento, la adivinación, la magia. Todo esto es espiritismo. Y el espiritismo, la base del espiritismo es el estado de los muertos, es decir, que el alma es inmortal, y que la parte consciente del hombre es inmortal. Entonces, por eso Dios abomina todo esto, ¿sí? ¿Debemos consultar a los muertos? La respuesta es sencilla: no debemos consultar a los muertos. Esa sería la respuesta. Muy bien, ahora acá tenemos en el Power el origen de estos engaños. ¿Cuál es el origen de estos engaños? Estos engaños satánicos de que la persona cuando muere, su cuerpo queda muerto, pero su parte consciente viva, ¿sí? Es la idea, el engaño de la inmortalidad del alma, es decir, que el alma es inmortal, el alma no muere, ¿sí? Disociando lo que es, haciendo un entrevero, ¿sí? Que el alma es el espíritu, que el espíritu es la parte consciente, cuando la Biblia nos dice que el espíritu es la corriente de vida, el soplo de vida que da Dios, y eso vuelve a Él, ¿sí? Entonces, este engaño nació en el principio, allá cuando Adán y Eva, el diablo los engañó, y Dios le dice una verdad. Dice en Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, la prueba de obediencia que Dios le puso a Adán y Eva, que era no comer de un árbol, una prueba muy sencilla, muy fácil.
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dijo que ellos, si desobedecían, iban a morir. Pero viene el enemigo, el engañador, la serpiente antigua, y en el Génesis capítulo 3, el versículo 4 dice: entonces la serpiente, es decir, el diablo, dijo a la mujer: no moriréis. Es decir, cada serpiente contradice la palabra verdadera de Dios. No moriréis, le dice él, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá arranca el primer engaño al ser humano, de que la persona no muere, ¿sí? Este es el primer engaño. ¿Y quién tenía razón? El que tenía razón era Dios, porque finalmente el hombre no murió, el ser humano no murió ese día. ¿Por qué no murió ese día? Porque hubo un sustituto, hubo un cordero que murió ese día. Es decir, que la justicia de Dios, su ley, su palabra que es ley, desobedecida, demandaba la muerte del pecador. La justicia demandaba la muerte del pecador para ser satisfecha. Si no moría el pecador, pues la justicia queda insatisfecha. Y es una deuda eterna. Que Dios le perdone la vida al ser humano es una deuda eterna. Entonces, Dios hubo una víctima y Dios sacrificó un cordero, un animal, para vestir a Adán y Eva. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hubo una muerte, ¿sí? Entonces la palabra de Dios tenía que ser satisfecha, la justicia tenía que ser satisfecha, y fue satisfecha en promesa. Bajo el símbolo de un cordero, Cristo prometió morir en lugar del hombre. Y el hombre muere. Entonces acá tenemos el primer engaño, base del espiritismo, lo que es la inmortalidad del alma es base del espiritismo. El enemigo de las almas utiliza a religiones que creen en esto, ¿sí? Y esto es base del espiritismo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, y en tiempos modernos también ha arrancado, y también mucho más antiguo, que los muertos, al comprender o al aceptar que los muertos, su parte consciente queda viva, diciendo que el alma queda viva, entonces ellos pueden consultar a los muertos. Y al consultar a los muertos no consultan a los muertos, no consultan a los difuntos, consultan a los demonios, ¿sí? Son los demonios, es decir, ¿quiénes son los demonios? Los demonios son los ángeles caídos. ¿Qué significa demonio? Demonio significa ser pensante. Entonces, ¿cuál es la tarea del diablo? La tarea del diablo es copiar, tienen la facultad, el don de copiar la voz del difunto, sus datos de vida, datos que sus familiares conocen. Entonces, para ellos es muy fácil engañar, hacerse pasar por un ser difunto, ¿sí? Y esto es lo que Dios no quiere que sus hijos hagan. ¿Por qué? Porque es un engaño. Los muertos nada saben, ya están descansando. No hay relación, no hay conexión, no escuchan, no pueden ver, no oyen. Su memoria es puesta en el olvido, como dice el libro de Eclesiastés. Entonces, queridos amigos, estos engaños van a ir en aumento en el final de los tiempos, y eso nos dice el libro de Timoteo, ¿sí? Que va a haber toda obra de engaño con señales y prodigios mentirosos. Dios permite esto para aquellos que rechacen la verdad. Cuando se rechaza la verdad es muy grave. ¿Por qué? Porque abre la puerta para que esa persona caiga en un engaño poderoso
y al fin se va a terminar perdiendo. ¿Sí? Cuando no tenemos necesidad de perder la vida eterna, tenemos la mayor facilidad para obtenerla, ¿sí? Solamente creyendo en Cristo Jesús y en sus promesas. Con el conocimiento, con este conocimiento de que cuando la vida consiste en Dios formó el cuerpo, ¿sí?, del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida o espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Dios lo creó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra, sabiendo de que nosotros tenemos que morir. ¿Por qué tenemos que morir? Porque la paga del pecado es la muerte, es decir, la transgresión a la ley de Dios, la transgresión a la justicia, demanda la muerte del pecador, ¿sí? Y el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Y así vino la muerte, y la muerte pasó a todos, dice, porque todos han pecado, ¿sí? Cada una de las personas, cada una de las generaciones fue cayendo en el pecado. La muerte es el proceso inverso de lo que es la vida, ¿sí? El polvo, el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, la corriente de vida, pero esa corriente espíritu no es la parte consciente como lo venimos enseñando. Jesús compara la muerte a un sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos es una muerte temporal, no es la definitiva. La definitiva va a ser, la muerte eterna va a ser cuando Cristo regrese por tercera vez, y es para ya sentenciar a los perdidos eternamente. Pero si resucitan en la primera resurrección, que es cuando Cristo venga por segunda vez, entonces son aquellos que son salvos, ¿sí? ¿Sabe algo? Quien ha muerto no sabe nada. El libro de Eclesiastés nos dice que los muertos nada saben, ¿sí? Y que todo es puesto en el olvido y no tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. ¿Qué ocurre con el alma? El alma muere, ¿sí? El alma muere. Nosotros somos un alma viviente, y si el Señor nos llama al descanso, el espíritu, aliento de vida que por su poder seguimos viviendo nosotros, lo retira, ¿sí? Y el hombre vuelve al polvo de donde fue tomado, ¿sí? La materia del cuerpo, y todo queda desenchufado. Nosotros somos todos neuronas, ¿sí? Todo carne. Y cuando esa carne se le quita el don de Dios, de que el espíritu de vida, pues toda la carne queda muerta, ¿sí? Entonces somos un alma viviente. No es que el alma es el espíritu y el espíritu es la parte consciente y esta parte consciente queda viva, no, eso es un engaño. Y finalmente, ¿debemos consultar a los muertos? No debemos consultar a los muertos, porque esto es abominación para Dios, ¿sí? Y si consultamos a los muertos, no estamos engañando, porque los muertos nada saben. Estamos consultando a los demonios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver el qué tenemos que hacer. Nos dice acá: consolarme en la esperanza de la resurrección. Está el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 al 18. Nos dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Dios tiene en cuenta el dolor humano, Dios tiene en cuenta el sufrimiento, ¿sí? Y sabe muy bien que cuando nosotros perdemos un ser querido, hay una herida en el corazón, hay una pérdida irreparable, que solamente Dios va a poder, puede consolar y puede reparar esa pérdida, con la esperanza de la resurrección, que eso es lo que estamos por ver, ¿sí? Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
Cristo volvió a la vida, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Sí? Es más, cuando Cristo estuvo acá en la tierra, nosotros sabemos que Él realizó milagros de resurrección. ¿Sí? Había casos en donde los que fallecieron eran recientes, ¿sí? Pero hubo un caso, como ya lo mencionamos, de Lázaro, que él hacía 4 días que había muerto. Entonces, él hizo resurrección. También resucitaron. Cuando él resucitó, trajo a la vida a muchas personas, dice el registro bíblico. Entonces, si Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, hay un solo arcángel, Cristo, antes de hacerse humano, ¿sí?, de hacerse carne, de ser uno con nosotros, Él estaba revestido como un ángel. Cristo es Dios, ¿sí? En el cielo es Dios, pero estaba revestido como un ángel, y ese es el arcángel Miguel, único arcángel, ¿sí? Arcángel significa jefe de los ángeles. Entonces Cristo viene, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la 7ª trompeta que figura en el Apocalipsis, descenderá del cielo, esto es la segunda venida. Y los muertos en Cristo, aquellos que lo aceptaron como su Salvador, como su Redentor, como su Señor, dice, resucitarán primero. Es decir, todos aquellos que hayan aceptado a Cristo en su corazón, Dios los va a resucitar primero, dice Tesalonicenses, porque hay una segunda resurrección, pero esta es para los perdidos. Luego, nosotros los que vivimos, porque va a haber una generación que no va a conocer la muerte, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, los muertos resucitados que murieron en Cristo Jesús, junto con los que no van a conocer la muerte también salvos, son arrebatados para recibir al Señor en las nubes, en el aire, ¿sí? Y así, dice, estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿cuál es el consejo bíblico? Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? Esto es la promesa de nuestro Señor, que los muertos van a resucitar. Los muertos que aceptaron a Cristo van a resucitar, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos alentarnos. Cuando alguien tiene una pérdida, lo que a nosotros nos corresponde es alentarnos, ¿sí? En la promesa de Cristo, fiel es el que promete, ¿sí? Dios cumplió todas sus promesas, ¿sí? Y todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, Dios no miente. Bien, pasamos a el segundo, ¿qué debo hacer? El segundo, ¿qué debo hacer? Dice, creer en Jesús. ¿Sí? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la resurrección. Él es la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer. ¿Para qué? Aunque nos llegue a tocar la muerte, dice Jesús, vamos a vivir. Y el Evangelio se trata de creer, esa es la diferencia. Aquellos que realmente creen son los que hacen la diferencia, porque bueno, ya lo enseñamos, la fe es una matemática, ¿sí? Es como la matemática, el que tiene fe se le produce todo lo que promete Dios, y al que no cree, lamentablemente,
no se le produce nada porque no cree. Vamos a pasar entonces al último que debo hacer, y qué es lo que nos dice el último que debo hacer. Dice, permanecer en Jesús y en la verdad hasta el día que Dios nos transforme en inmortales, ¿sí? Romanos capítulo 2, versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, ¿sí? Gloria y honra, perseverando en las verdades bíblicas, en las promesas de Dios. Queridos amigos, hemos llegado al final de este estudio. Realmente el tiempo es muy corto para poder compartir más verdades, pero la verdad básica ya está presentada. Los muertos están descansando, no saben nada. Van a resucitar, Dios lo va a resucitar cuando Él venga en su segunda venida. Esta es la promesa que nos trae alegría, la esperanza que tiene el creyente, el cristiano. Hay muchos puntos, hay otros puntos que no llegamos, no alcanzamos a tocarlo. Por ejemplo, el enemigo de las almas, el gran engañador, utiliza pasajes de la Biblia, porque él conoce la Biblia, le citó a Cristo, pasajes de la Biblia para decir que las personas sí están, las personas muertas, su estado consciente está vivo, ¿sí? Por ejemplo, el caso del rey Saúl, que fue el anterior rey al rey David, ¿sí? En donde este rey, desesperado por la decisión de Dios de sacarlo como rey y poner a otro, va y consulta a una divina, la divina de Endor, ¿sí? La pitonisa, y pide que le traiga al fallecido profeta Samuel. Y ahí el registro bíblico muestra que esta medium espiritista le trae el alma entre comillas, le trae a Samuel, ¿sí? Y Samuel habla y conversa con Saúl. La pitonisa le decía todo lo que Saúl conocía y lo que Samuel hablaba, y cómo hablaba todo exactamente. Pero se utilizan estos pasajes, ¿sí? Pero nosotros, mediante la verdad bíblica, la Biblia no se contradice. Entonces, si la Biblia dice que los muertos nada saben y Samuel había muerto, pues entonces esto era una manifestación del diablo, ¿sí? El diablo utilizó los demonios, ser pensante, ángeles caídos, para representar en forma perfecta a Samuel, pero Samuel estaba muerto. Esto no era de parte de Dios. Estos textos se utilizan, entran en textos difíciles. El otro texto que también se utiliza es la parábola que cuenta Cristo de el rico y Lázaro, donde hay una participación del patriarca Abraham, ¿sí? Hay toda una conversación, pero esto es una parábola, ¿sí? Las parábolas son enseñanzas de Cristo para dar un cierto mensaje, pero no, en este caso no era para decir que el patriarca Abraham estaba, su estado consciente estaba vivo. Tenemos pasajes bíblicos en donde sabemos que los muertos nada saben, y otros pasajes más también que contradicen esta idea, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer una oración, como siempre lo hacemos, para que Dios pueda obre en tu mente, el Espíritu Santo pueda mostrarte realmente que lo que estamos diciendo son verdades bíblicas, para que no caigan en el engaño. El enemigo de las almas va a engañar, y estos engaños van a ir de mayor en peor. Los seres difuntos van a empezar a aparecer, ¿sí? Entonces aquellos que
no acepten estas verdades van a terminar en un poderoso engaño con el fin, dice la palabra, se van a perder. ¿Sí? Dios permite estos engaños porque rechazan la verdad. Y al rechazar la verdad caen en poderosos engaños, doctrinas de demonio, enseñanzas de demonio y finalmente van a terminar perdiéndose. No es la voluntad del Señor que nosotros seamos engañados, sino que estas verdades de mucha importancia, ¿sí? Y que traen alivio y esperanza a muchos dolidos, ¿sí? Es menester que permitamos que Cristo, que Dios nos consuele. Vamos a orar, ¿sí? Para terminar este importante estudio. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, te damos gracias, nuestro Dios, por estas grandes verdades que tú nos enseñas, Señor. Saber que la vida consiste en que tú formaste un cuerpo del polvo de la tierra y soplaste en su nariz aliento de vida, Señor, y el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. Saber, Señor, que esa alma viviente, cuando muere, el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado y el espíritu, aliento de vida, el soplo de vida, vuelve a ti, Señor. Y que ese espíritu, ese aliento no es la parte consciente. Que la parte consciente, Señor, nada sabe. Cuando la persona muere, nada sabe. Saber que cuando el alma muere, que nosotros somos alma viviente, el alma es una alma muerta, muere absolutamente todo. Saber, Señor, que consolarnos en la esperanza de que cuando tú regreses vas a traer a vida a nuestros seres amados que te aceptaron a ti como Salvador y como Señor y como Redentor de las vidas, Señor, de sus vidas. Señor Santo, te ruego por nuestros amigos que tú ayudes, Señor, que tú le des inteligencia para comprender estas verdades y que lleve, Señor, consolación a sus corazones y paz, sabiendo que tus promesas tú las cumples fielmente, Señor. Padre Santo, te agradecemos por estas grandes verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta nuestra próxima entrega. Muchas gracias, Maru, muchas gracias, Gilda, muchas gracias, Silvia, por esta nueva entrega. Y bueno, como siempre, nos despedimos con un himno acorde a lo que hemos estudiado. Que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga. El albañil
la